Muy buenas tardes. Antes que todo saludar a quienes están viendo este video de la Cátedra de Análisis Político Internacional. Hoy día vamos a hablar de lo que es seguridad internacional y esto como un concepto en evolución. El primer acercamiento conceptual que se puede hacer a lo que es la seguridad tiene que ver con su etimología. Esta palabra proviene del latín securitas, que quiere decir sin cuidado o sin preocupación. Esto se condice bastante con la definición de Oxford Language, donde se explica este concepto como la ausencia de peligro o riesgo. Ahora bien, para la RAE, tenemos que la seguridad es una situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, donde la protección de estos derechos individuales se encomienda a las fuerzas del orden público. Entonces, según Mariano Bartolomé en su libro Seguridad Internacional en el siglo XXI, la seguridad internacional consiste en el estudio de la violencia y el conflicto en el sistema internacional, ¿ya? Esto es clave, porque cuando nosotros hablamos de sistema internacional, inmediatamente pensamos en lo que es la tradición realista o hobbesiana, ¿ya? Porque además nos habla de las amenazas a la seguridad de los estados, no de las personas, sino que de los estados. Este es el primer acercamiento a la seguridad internacional. Bueno, en ese mismo sentido, Frederick Hartman en el 57 nos deja la frase de que la paz es un subproducto de la seguridad. Es decir, puede haber paz siempre y cuando haya seguridad. Es más, puede haber guerra eh, con tal de conservar la seguridad. Puede que no haya paz, pero la seguridad entonces es más importante y la paz se produce solamente cuando los estados están seguros, cuando el sistema internacional se siente seguro. Bueno, entonces la situación internacional que es anárquica, ¿cierto? Tiene su origen un poco, como conocemos hoy día las relaciones internacionales, en lo que es el paradigma westfaliano, la paz de Westfalia, que comienza, ¿cierto?, con la finalización de la guerra a los 30 años, y se nos plantea que las relaciones internacionales son interestatales, es decir, entre estados. Seguimos como dentro del paradigma hobbesiano. Por lo cual el poder militar, ya que consideramos cierto que el otro siempre es un enemigo, es súper importante. Y por otro lado también tenemos lo que es el paradigma clausewitziano, que se inscribe dentro de lo westfaliano. Bueno, Clausewitz nos plantea una visión trinitaria de la guerra, donde se compone por tres cosas muy importantes, que son el Estado, el cual ejerce una violencia racional en la guerra, un ejército o los ejércitos nacionales que ejercen la fuerza no racional y los pueblos que representan las fuerzas pasionales o las fuerzas afectivas, es decir, la construcción de odio, la épica, la venganza en contra de otras naciones, otros estados, como los estudios de la guerra que son importantes para la seguridad, como les expliqué, se explicó en la diapositiva anterior, o hace dos diapositivas la verdad. La seguridad es más importante para estos autores incluso que la paz. Ahora bien, el sistema westfaliano ha ido erosionándose a partir de la finalización de la Guerra Fría. Si bien antes pensábamos que el sujeto y objeto de la seguridad internacional era el Estado, post Guerra Fría se suman a esto los actores no estatales en cuanto a sujeto de la seguridad internacional, y como objeto se suman también la sociedad y los individuos. Es decir, ya no pensamos solo en el Estado como el objeto de la seguridad internacional, sino que también a las personas, es decir, a los pueblos. Ahora, los tipos de relaciones ya por ende dejan de ser solo interestatales y se agrega lo transnacional. Y el poder asociado ya deja de ser solo el poder duro, solo lo militar, sino que se agregan los poderes blandos. ¿Ya? Es decir, ya deja de ser considerarse solo la alta política y también pasa a hablarse de la baja política en algún modo. O sea, ya no se considera solo lo militar, como dentro de la seguridad internacional. Ahora, esto tiene un punto de quiebre súper importante también en el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, ya que esto pone en entredicho
quiénes, en el fondo, si se puede atribuir a otro país como tal, a otro estado este atentado, o se reconoce también la existencia del terrorismo y se genera, ¿cierto?, una guerra prácticamente a nivel global contra el terrorismo. Entonces, la seguridad internacional tiene un retorno un poco a la visión hobbesiana, pero que tiene ahí como varios recovecos, tratando de buscar o avanzar también hacia una visión un poco más kantiana, ¿ya? Bueno, las reflexiones después del atentado de las Torres Gemelas se siguen dando y la seguridad internacional encuentra una respuesta desde el reflectivismo, el cual tiene dos vertientes. La primera es el constructivismo, y dentro del constructivismo tenemos tres nociones principales de seguridad. Una es la seguridad de los pueblos, que tiene que ver con que los pueblos son más importantes que los estados a nivel de seguridad, es decir, ya dejamos de considerar al Estado como el principal actor del sistema internacional en términos de seguridad internacional para el autor, cierto, Mariano Bartolomé. La segunda es la seguridad societal, que tiene que ver con la conservación de la lengua, la religión y las costumbres de un grupo humano. Y la tercera parte del constructivismo es, de hecho, la seguridad democrática, que va asociado principalmente a Latinoamérica. Ahora, por otro lado, la segunda línea del reflectivismo es el posmodernismo, dentro de lo cual Bartolomé nos plantea el neomedievalismo, que es como una comparación actual, o sea, del sistema actual con el sistema feudal, donde Bartolomé nos plantea que a nivel de seguridad internacional se están traspasando competencias desde los estados hacia los organismos internacionales, así como en la sociedad feudal, ¿cierto? Los duques o los condes o los marqueses entregaban cierta parte como de sus competencias a un señor feudal que les otorgaba seguridad en los territorios. Ahora, otra parte u otra arista del posmodernismo son las áreas grises, que hacen referencia a las zonas geográficas que no tienen un gobierno, un estado claro en torno a la soberanía, sino que son grupos criminales o terroristas los que dominan en esos espacios o áreas grises, actualmente incluso, y sobre todo post atentado a las Torres Gemelas. Es en esa misma línea que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, declara que muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional. O sea, ya dejamos de hablar de la seguridad internacional, como decía, de un solo Estado, sino que se va avanzando en la medida de que ahora se puede requerir una cooperación hemisférica adecuada. Es decir, ya no depende solo de un Estado y no son solo otros Estados los que amenazan al Estado, sino que existen organizaciones internacionales, se puede hablar de la cooperación y, como habíamos hablado también, el objeto de la seguridad internacional ya no es solo el Estado, sino que pasan a ser también un poco los pueblos. Esto fue declarado en Bridgetown en el año 2002, como les decía, por parte de la OEA. Ahora, una vez que ya hablamos de seguridad internacional, actualmente se está hablando también de lo que es seguridad humana, un concepto que va muy de la mano con el desarrollo humano. Ahora, para definir seguridad humana tenemos que se puede dividir en dos partes. Una es la libertad respecto del miedo, ¿ya? Y esto tiene que ver con que no nos sintamos amenazados, ¿cierto? Hablamos en un principio de la definición de seguridad y libertad respecto del miedo quiere decir que se elimina la amenaza. Y por otro lado está la libertad respecto de las necesidades, es decir, yo no tengo seguridad humana solo si es que no estoy amenazado, sino que también hay seguridad humana en la medida de que las necesidades básicas que están en la base de la pirámide de Maslow, ¿cierto?, están cubiertas, ¿ya? Ahora, por otro lado, hay cuatro elementos también que postula el mismo Bartolomé que componen la seguridad humana, y estas son la seguridad alimentaria, que tiene que ver con que la oferta calórica de un estado sea alta, que no dependan de la importación de alimentos o que tanto dependan de la importación de alimentos y que haya suficiente comida per cápita. Por otro lado tenemos la seguridad económica, que tiene que ver con que no haya tanto desempleo, no haya tanta desigualdad, ¿cierto? Y controlar la inflación.
Además de la seguridad política, que tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos, y una medida que se genera en torno a la comparación del gasto militar versus el gasto de educación y salud. Y un cuarto elemento que sería la seguridad comunitaria, que tiene que ver con la ausencia, ojalá, de conflictos étnicos o religiosos. Ahora bien, por otro lado, además de la seguridad internacional, otros autores que son Pérez y Mendia, en un texto del 2013, plantean los estudios críticos de seguridad. Estos estudios críticos hablan de criticar las relaciones de poder entre los estados más poderosos, valga la redundancia, y los más pequeños. Además, nos plantea la idea de ampliación de la agenda de seguridad y profundización de la misma, donde ya las amenazas, como veíamos, no son solo militares, sino que pueden ser alimentarias, pueden ser económicas, pueden ser políticas, etcétera, etcétera. Y bueno, el referente de seguridad pasa a ser el ser humano mucho más que el Estado. Ahora, también se habla de los enfoques postcoloniales, que tienen que ver con esto mismo de la crítica a las relaciones de poder, porque el postcolonialismo nos hablaría un poco de la dominación del hemisferio norte sobre el hemisferio sur. Bueno, para ir finalizando, podemos hablar un poco de lo que es la seguridad internacional hoy día. Tenemos que estamos en un periodo de pandemia, ¿cierto? Donde la migración también es muy importante y donde Estados Unidos y China son los dos polos, un imperio estadounidense en decadencia, que intenta, por ejemplo, culpar, ¿cierto?, a China respecto o responsabilizarlo de las muertes de esta pandemia, lo cual ya nos lleva a hablar incluso, por ejemplo, de la seguridad biológica a nivel internacional. Em, Actualmente la seguridad biológica se está volviendo muy importante en lo que es, por ejemplo, el debate de soberanía versus globalización, ¿cierto? Los países están cerrando sus fronteras en alguna medida como medida sanitaria para controlar la pandemia y por ende todo esto es muy importante para la seguridad internacional. Ya no se puede hablar solamente de que un Estado se vea amenazado por otro, sino que tenemos amenazas internacionales, mundiales, como es precisamente por definición una pandemia, y también el combate, por ejemplo, a lo que es el calentamiento global, requiere o exige una visión más cooperativa entre los estados. Es decir, ya vamos quizá dejando un poco atrás la visión o la tradición de pensamiento hobbesiana para hablar de una cuestión más cooperativa o más kantiana. Como el debate actualmente está como apuntando un poco hacia allá. Bueno, espero que les haya gustado la presentación de seguridad internacional, así que muchas gracias y me despido cordialmente.